Fede Valverde está viviendo el mejor momento de su carrera tras volver a marcar a Elche y ya suma 3 goles y 7 asistencias en la Liga EA Sports, demostrando que es un jugador fundamental en el esquema blanco. Sara Carmona, muy buenas, y hoy lo vamos a demostrar con datos avanzados. Totalmente, métricas avanzadas para ir siempre más allá de lo que creemos o sentimos cuando vemos un partido e intentar dar respuestas a muchas de las preguntas que nos hacemos. Y aunque obviamente el grandísimo protagonista va a ser Fede Valverde, siempre queremos empezar con una visión colectiva de equipo para intentar entender qué cosas están funcionando dentro de este análisis de equipo. Foco en la defensa, Robert, esta vez con el Real Madrid. Por supuesto que podemos hablar de muchas más cosas y de hecho muchísimas las cosas bonitas que pasan en ataque empiezan en la defensa, pero hoy confirmamos, Robert, que el Real Madrid es el equipo con mayor tasa de evitación de toda la liga y el equipo al que más hay que rematar para hacerle un solo gol, Robert. Muy interesante porque a priori todos vemos, oye, ves la clasificación, Sara, el equipo menos goleado, pero eso no es estadística avanzada. Aquí queremos profundizar y me gusta mucho porque, primero, ¿qué es eficacia de evitación? Para que la gente lo sepa. Para que os hagáis una idea, más del 95% de las veces que un equipo rival ataca al Real Madrid no consigue hacer gol. Y luego además las ocasiones manifiestas también hacia el Real Madrid son bastante bajitas. Quiere decir que tiene que esmerarse mucho el equipo rival para hacer una ocasión de gol. Pero si trasladamos esto a un dato un poquito más sencillo, en el que solo entra la variable de gol y remate, es el equipo al que más hay que rematar para hacerle un solo gol. Para que os hagáis una idea, si la media de la liga hay que rematar unas 9 veces para hacer un gol, al Real Madrid tienen que rematarle casi 12 para el mismo dato. Muy bueno, sobre todo está defendiendo muy bien el área, porque es verdad que a nivel de eficacia, de contención, es decir, es un equipo al que le llegan, sí que le generan ocasiones, pero cuando llegan a su área, tanto la defensa como por supuesto Thibaut Courtois, que evidentemente si no es el mejor portero del mundo, ahí anda cerca, que nos cuenten en comentarios a ver si creen que es el mejor portero del mundo o no, pero está claro que cuando llegan ahí, Sara, los rivales lo tienen muy difícil. Ocupan muy bien los espacios. Para mí yo creo que las marcas están bastante bien determinadas. Y luego las cuestiones que dependen no solo de ese criterio colectivo, dependen de esas individualidades, están empezando a salir y muy bien. Y quiero como ejemplo ver un vídeo muy cortito de Diego Aguado, el jugador que para mí hizo un grandísimo partido. Fijaos la responsabilidad que tenía. Es una intercepción que me parece muy curiosa, muy rápida. Parece que el jugador va a ir directamente a proteger, directo a defender al jugador, pero va directo a balón y fíjate con qué agresividad, lo primero, con qué rapidez, que en grandísima medida, obviamente, yo creo que depende de la edad, pero siempre ese criterio posicional que alabamos en los más veteranos, aquí yo creo que ha llegado de una forma espléndida. Con lo cual, a nivel defensivo, hemos dejado claro qué mimbres tiene el Real Madrid que le hace estar en el top de esos criterios. Pero, por supuesto, había muchos más datos que decir, entonces vamos a dar otros dos que no tienen tanto que ver con la defensa y sí con la construcción. Uno que me encanta es la media de conducciones que superan línea de defensa rival, que ahí el nombre propio es Vini. Eso te iba a decir, se escucha a Vini a lo lejos. Totalmente, es totalmente. En toda la competición es el jugador más destacado de sobra. Totalmente, y es que además son conducciones bonitas, son conducciones rápidas y no se queda ahí en la conducción, que luego genera una ocasión. Sobre todo dañinas. Totalmente. Suele generar una ocasión manifiesta de gol y eso, bueno, al final tiene una importancia tremenda para el equipo. Y además, Robert, que este dato nos va a dar muchas pistas para la siguiente sección, si medimos metros por acción a más de 28 kilómetros por hora, es decir, la máxima intensidad que medimos en esos parámetros, el Real Madrid sigue siendo top 1, es decir, con más acciones a más de 28 kilómetros por hora. Y recordad, Robert, importante, que estas acciones hay que mantenerlas al menos 10 metros, es decir, no valen esos sprints rápidos intensos que se quedan ahí. Eso es, sí, que al final tienes que hacer una cierta distancia, esos 10 metros demuestra, primero, como siempre hablamos, que tienes que tener las piernas necesarias para hacer esta clase de carreras, que no es simplemente voluntad y que por supuesto tienes que tener la voluntad. Y ahí yo creo que hablando del Real Madrid-Arbeloa, un cambio que podemos decir que ha introducido, al menos a nivel de alineaciones. Has hablado del chico que jugó Aguado, pero es que también el otro día jugaron Yáñez, jugó Pitarch, jugó Manuel Ángel, Gonzalo García, que sí jugaba ya con Xabi Alonso. Es decir, es un equipo que sobre todo los partidos ligueros, Pitarch, que evidentemente es el que está siendo titular, está introduciendo a gente fresca que tiene ese hambre, esa agresividad para tomarse cada minuto muy en serio. Y es muy ilusionante ver esto, la cantera tirando de ciertos aspectos del partido, igual porque tampoco se esperaba que tuviesen tanto protagonismo, porque lo están haciendo realmente bien y porque la intensidad está plasmada, yo creo que en cada jugada. Ellos saben que se juegan prácticamente todo en cada acción del partido, con lo cual yo creo que nos esperan carreras muy bonitas. Es que si no igualas eso hoy en día en la Liga de Sports, te pasan por encima. Totalmente. Porque la gente se está jugando el pan, el Elche, el descenso, cada uno su objetivo, y como no iguales eso, tú puedes tener más talento, que normalmente el Real Madrid lo tiene, pero como no igual es eso, mal asunto. Te quedas ahí. Fíjate todos estos datos que hemos dado, que son súper bonitos, que además ya involucran a jugadores de la cantera. Quiero que veas, Robert, en la pantalla todas las recuperaciones del Real Madrid solo contra el Elche. Muy bueno. Esto es solo contra el Elche. Imaginad
el sacrificio proactivo hacia el robo que tiene que haber para que esas recuperaciones se traduzcan en este pedazo de diagrama que vemos, que recuerdo, solo en un partido. Sí. Cada una de estas recuperaciones puede ser sinónimo de una acción de gol, como luego hago spoiler, veremos con el gol de Valverde. Pero quería, hablando de este tema defensivo, quería que vierais este gráfico. No es de los más limpios que hemos podido sacar, pero para mí da pistas dentro de lo que tiene. Sí. Hemos dicho que es el equipo al que más hay que rematar para hacer un solo gol. Y aquí estáis viendo todos los remates que le hacen al Real Madrid, en rojo los que obviamente no han sido gol, y en verde en el centro pequeñito, los poquitos que le han hecho, que son 24, ahí vemos cómo a nivel destacan. visual se ve claramente que hay que rematarle muchísimo al Real Madrid para conseguirle, y que tampoco son opciones clarísimas. Vemos muchas opciones de lejos del área, que al final para meter un gol así a Thibaut Courtois es siempre complicado, así que visualmente se aprecia lo difícil que es hacer un gol al Real Madrid. Se aprecia más en volumen y luego también en zonas de remate, que tienen que incluso intentarlo desde lejos, porque hay mucha acumulación de jugadores en propio área. Y luego otra visión diferente que no hemos sacado demasiadas veces aquí en el programa, que es la visión frontal de la portería. Lo naranja son todas las paradas de Thibaut, y bueno, en verde obviamente los goles, luego los que han ido al poste o han ido fuera. Sí, al final es que Thibaut Courtois, ¿qué vamos a decir? Seguramente hablaba Arbeloa de que es el mejor portero de la historia del Real Madrid. Eso es un debate ya muy interesante y quedaría para mucho, pero desde luego es uno de esos que está en lo más alto, y evidentemente esta clase de gráficos nos demuestran lo difícil, lo bien que le tienes que pegar al balón para meterle un gol a Courtois. Y muy importante, ahí vemos muchas acciones diferentes, pero ya sabéis cómo son estas ligas, que una acción de esas luego puede terminar el campeonato liguero. Quiero decir que son acciones que han acumulado, parece que pierden valor, pero al revés, luego pueden marcar la diferencia total. Ya nos hemos hecho 1001 spoilers de momento, pero no podía haber otro protagonista hoy, era obligado. Sí, y más después de la semana anterior, ¿no? Con el hat-trick ante el City, volvió a marcar ante el Elche, ya son 3 goles y 7 asistencias, en lo que es su mejor temporada goleadora en cuanto a producción, contando goles y asistencias. Y además creo que es muy justo, Sara, y vas a hablar de datos, porque es un jugador camaleónico. Totalmente. Le puedes meter en el lateral, le puedes meter de interior, le puedes meter de centrocampista lateral derecho, es que te vale para todo Fede Valverde, y siempre con un 7-8, si no más. Mira, y todo lo que has dicho para mí tiene un criterio absolutamente común con Fede, y la gente lo dice y se lo valora en el campo. Puede hacer un partido en el que toque menos balón, pero el sacrificio y el físico que impregna en cada partido es incuestionable. Y le da igual la competición, y le da igual el tipo de partido, y lo más bonito, le da igual la dinámica en el marcador. Es que si va ganando el equipo, sigue haciendo sprints increíbles. Y Fede Valverde es top 2 de toda la competición en acciones a más de 28 km por hora sin balón, porque teníamos especial interés en valorar ese sacrificio, aunque la jugada esté, por supuesto, en transición defensiva, en fase defensiva, sea como sea, o para acompañar jugada. Es una auténtica locura este dato. Es un dato muy, muy, muy colectivo. Aquí entran jugadores que son todo por el equipo, porque ponerte a tu máxima velocidad, porque superar más 28 tienes que ponerte a tu máxima velocidad sin balón, habla de, bueno, y también de Eric García, que la gran temporada que está haciendo, y el resto de nombres, por supuesto, pero esa capacidad que tiene Fede Valverde de pensar, poner siempre primero al colectivo antes que él, es uno de los datos que mejor lo demuestra. Totalmente, y sobre todo que este dato que acabamos de dar de forma unitaria sin balón, os digo de verdad que se reparten equitativamente entre acompañar la jugada de los compañeros, recuperar posesión después de haber perdido balón su equipo. Bueno. Es un espectáculo. Luego, dentro de este dato colectivo de la Liga, quería poner foco dentro de la plantilla, dentro del Real Madrid, en qué acciones era totalmente diferencial, y es el jugador de toda la plantilla con más acciones ofensivas totales, es decir, el jugador que más participa en esas acciones que van encaminadas a la consecución de un gol, y el jugador que más pasa de forma exitosa de todo el equipo. Es decir, a veces cuando hay mucho físico hay menos toque de balón, pero en este sentido es volumen y calidad en las dos fases del juego. Muy bueno, buenísimo. Me encanta porque al final habla del volumen que asume Fede Valverde. Evidentemente muchas veces pase fácil, otras no, otras veces golazos. De hecho, nos vamos a quedar con el gol que marcó. Vamos a ver el gol que marcó ante el Elche, y con esa probabilidad de gol que nos aporta la Liga Beyond Stats con Microsoft Copilot. Ahí vemos cómo le viene el balcón al área, y ahí yo creo que ya todo el mundo sabe lo que podía pasar. Fíjate, un 4%, Sara, que parece fácil, pero hay que hacerlo. Nada, el embudo de remate es súper lejano, es prácticamente un tiro desde fuera del área. Hay jugadores dentro de esa zona para poder proteger del gol. Y además es una gozada porque ese recorte tan cortito que él hace para acomodar el balón de la forma perfecta para que ese tiro llegue como llega es una pasada. Y de lo más interesante de esta jugada, quiero decir que es una recuperación del Real Madrid en área propia, que luego va el balón circulando hasta que llega de esa forma, porque Fede la toca en 2 acciones la jugada y acaba marcando el gol. Es decir, que incluso este dato va vinculado al dato global del Real Madrid. Hablamos de Fede como un todocampista, como un jugador que se sacrifica con y sin balón. Esto me ha impresionado, Sara. Este mapa de calor, Robert, ¿qué sentido tiene? ¡Qué barbaridad! Yo creo que no hay otro jugador de la competición que tenga
tan expandido ese mapa de calor. No, y es sobre prácticamente todo, imposible. Un área, una banda dominante, que eso lo hemos visto muchas veces. Cuando vemos algo similar, son jugadores que han tenido minutos súper contrastados en ambas bandas, pero es que en esta Pero en ese caso, Sara, el centro suele estar vacío. Vacío, claro, Es que en este caso lo de Fede Valverde es que está literalmente en todos los lugares. Me ha impactado, de verdad. Es una pasada. Porque asumes que puede tener este índice de actividad, pero cuando lo ves reflejado, es una pasada. Es una locura. Yo fui seleccionando partido por partido para decir, este dato tiene que ser acumulado de varias temporadas, pero es una locura y tiene sentido, porque lo hemos dicho. Claro, aquí se ve claramente esas acciones sin balón de apoyo, esas intensidades y luego el sacrificio. Por eso el Bernabéu muchas veces es lo que valora. Esto se ve. Esto de los datos, que aunque metamos una métrica súper avanzada, esto se ve el sacrificio de un jugador como Fede. La siguiente infografía, Robert, que te quería enseñar son los pases profundos, esos pases que o bien rompen líneas o bien hace que el que recibe se encuentre en una situación de superioridad. Me parece una pasada. Yo creo que es súper determinante la influencia que tiene. Pero pasamos a la tercera infografía, Robert, que está otra igual. Te la dejo porque... Muy característica. Súper característica y súper curiosa. Son todos los cambios de orientación de Fede Valverde en lo que va de temporada. Parece hecha con tiralíneas. Sí, o sea, no sé cuántos son concretamente, es en torno a 10, 12, 15 y solo 3 rojos. Es decir, son los pases más complicados seguramente por la distancia que tienes que recorrer, por la precisión con la que tienes que ejecutar, y tiene un índice de efectividad muy alto. Es una pasada. Es que el golpeo que tiene Fede Valverde es seguramente, con su factor condicional, es seguramente su mejor virtud. Es su mayor virtud. Si fuese una virtud aislada, pues bueno, pues es un gran jugador, pero lo bonito es que esta locura de virtud se une a otros muchos criterios y será de las infografías más características que hemos sacado. Son patrones marcados, yo creo que es calidad reiterativa. De lo que más me sorprende, fíjate, de esta sección de Fede es que en este caso, cuando ejecuta el tiro del gol en este partido, está prácticamente solo, que viniendo a hacer los partidos que ha hecho, me parecía que recibiese, pero bueno, lo que hace después de ese pequeño recorte para acomodar el balón y sacar el guante, eso es solo su calidad. Yo creo que es un jugadorazo que se merece en datos, en sensaciones y en prácticamente todo estar donde está. Totalmente. Y ser querido como es querido en su equipo y en su afición, y que sigan dando espectáculo, Robert. Totalmente. Tenemos que confesar, Sara, si hay mucha gente que llega a este punto, le tenemos que confesar que estamos grabando antes de la Champions. Ojalá mañana hoy, cuando estéis viendo el vídeo, el Real Madrid haya pasado de fase y Valverde ha hecho un gran partido. Estamos convencidos de que sí, confiamos mucho en ello. De momento, en Liga, con esto de +3 ante el Elche, se ponen de nuevo a 4 del Barça, porque el Barça también ganó. Va a ser una pelea hasta el final. Queda, ya sabéis, ese clásico en el Camp Nou, que será por fin en el Camp Nou, que también va a ser de nuevo muy bonito de ver. Así que bueno, veremos qué pasa. De momento el Real Madrid, Arbeloa, con paso firme en 2026, camino a sus objetivos. Nosotros volvemos el próximo miércoles con más La Liga Bion Stats. Hasta otra. Adiós.